Vamos a continuar con la serie de estudio, enseñanzas acerca del reino de los cielos. Estamos continuando desde que hemos empezado a hablar acerca del Rey, nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey, y hemos podido ver acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo, y la verdad que nos conmueve saber, conocer y entender más acerca de quién es nuestro Rey soberano. Y hablar del reino es lo que venimos haciendo durante todo este tiempo. Ya hemos hablado acerca de la cultura del reino, ya hemos hablado de la constitución del reino, ya hemos visto las características del reino y el rey y su reino, y por último hemos estado viendo acerca de la economía del reino de Dios. En esta noche vamos a entrar a lo que es guerra espiritual, ¿sí? Es un tema muy importante, pero también muy mal interpretado, con mucha facilidad de caer en algo místico, en algo que probablemente tenga mucha ingrediente de ficción más que de realidad bíblica. Y puesto que un reino, no tan solo tenemos un rey, no tan solo hay soberanía en un reino, no tan solo hay identidad, leyes, mandatos, en un reino también hay economía, también hay alimentación, pero en un reino también hay cuidado, seguridad, ¿sí? Y todos sabemos nosotros de que si hablamos de la conquista o la extensión del reino, el reino de los cielos, claramente identifica que ese reino es el que está prevaleciendo. No hay conquistas si no hay batallas. Y por eso tenemos que entender que el reino que nosotros hemos sido introducidos, porque hemos sido trasladados ¿de dónde? ¿Del reino de qué? De las tinieblas. ¿Y a dónde fuimos introducidos? Al reino de la luz, de Jesucristo. ¿Y cuántos saben de que hay confrontaciones? Es más, el apóstol Pablo dice que es necesario que por medio de tribulaciones entremos al reino. Me gustaría que usted me acompañe a Mateo capítulo 11, versículo 12, como un versículo inicial acerca de lo que es guerra espiritual. Mateo capítulo 11 y el versículo 12, esto ya lo enseñamos, esto ya lo explicamos, pero vamos a tomarlo como introducción, así que vamos a hacer nuevamente referencia a este versículo porque es bueno que siempre estemos afirmando los conceptos que sabemos y algunos que probablemente hoy Dios trae más luz y podemos entenderlo con mucha más claridad, ¿sí? El versículo 12 de Mateo capítulo 11 dice, Jesús dijo lo siguiente, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora. ¿Hasta cuándo? ¿Incluye el hoy? Sí, hasta ahora, ¿sí? Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, aquí está dando Jesús la evidencia de que el reino está en nosotros, está con nosotros, somos el reino, porque nos incluye hasta ahora. Desde el momento que se empezó a predicar proféticamente el reino, que era por medio de Juan el Bautista. Jesús es el que confirmó la llegada del reino por las evidencias del poder sobrenatural que ejercía. Y vemos nosotros que Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, ¿qué sucede? El reino de los cielos es violento, ¿así dice? No, sufre violencia. ¿Alguna vez usted ha sufrido algo? Cuando usted sufre, ¿usted es el que da o el que recibe el sufrimiento? Es el que recibe, o sea que está dando claramente la evidencia de que el reino de Jesucristo es el que sufre violencia, es el que es atacado, es el que pretenden destruirlo, pretenden acabar. Y la evidencia era de que Juan el Bautista, el profeta más grande de todos los tiempos, dicho por la boca de Jesucristo, acababa de ser encarcelado y estaba próximo a ser decapitado. ¿Conoce usted la historia? Y también vemos nosotros de que Jesús fue la evidencia más grande porque el reino de las tinieblas, fuerza opositora por naturaleza, todas las cosas que pertenecen a Dios, se levantó en contra de tal manera de que no tan solo fueron a acusar
a Jesús detenerlo, sino también agredirlo y crucificarlo y darle muerte en la cruz del Calvario. Lo que debemos resaltar de todo esto es que Jesús dijo que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Cuántos pertenecen al reino de Jesucristo? Quiero verle, levante sus manos. ¿Cuántos dicen, yo pertenezco al reino de Jesucristo? Muy bien, entonces, ¿por qué no quiere usted sufrir violencia? Si a nuestro rey lo crucificaron, porque nosotros pretendemos usar un evangelio que es todo lo contrario, diciendo que todos los problemas se terminan cuando uno viene a Jesucristo, cosa que no es bíblico eso. Dice Jesús que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ya explicamos esto de qué se trata, de que muchos pensaron de que nosotros somos los violentos. Por eso hay campañas, congresos, hay de todo tipo de eventos religiosos, evangélicos, diciendo nosotros somos los violentos del reino, debemos ser los violentos del reino. Amados, el reino es herencia, no hay que arrebatar el reino. No tenemos que tomarlo por la fuerza el reino. El reino es una herencia. Y la Escritura dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredan el reino. No habla de violentos. Acá claramente está diciendo Jesús todo lo contrario. Nosotros somos el reino y los violentos pretenden acabar. Los violentos hacen guerra contra el reino. Entonces, acá empezamos a ver una realidad. Esta realidad es que todos los que pertenecemos al reino de Jesucristo, sí o sí, mientras estemos en este mundo, va a haber violencia, va a haber confrontación. A esto se le llama la guerra espiritual, que hoy vamos a desarrollar en parte, no creo que pueda llegar todo, pero vamos a desarrollar en parte para que podamos seguir profundizando esto y mucho más. Ahora acompáñeme a Santiago capítulo 4. ¿Cuántos de los que están presentes han tenido problemas desde que el Señor los llamó a su reino? ¿Han tenido problemas? ¿Confrontaciones? ¿Han tenido situaciones difíciles? Bueno, Jesús dijo que cuando por causa de su nombre seamos perseguidos, vituperados, que por causa de su nombre seamos blasfemados y aún si nos tienen que matar, somos bienaventurados. O sea, dice, considérense dichosos, considérense felices. Hay coronas y recompensa. Pero el apóstol Santiago, en el capítulo 4, habla de otro tipo de consecuencia y que me gustaría que quede bien en claro, que una cosa es sufrir por causa de Cristo y otra cosa es sufrir el juicio correctivo de Dios por culpa de nuestro pecado. Y acá debemos empezar a entrar con mucha más claridad porque ¿qué es lo que se hace entendiendo lo que es guerra espiritual? Para muchos guerra espiritual es echar fuera demonios nada más. Y creen que echar fuera demonios es simplemente solucionarme los problemas para que yo pueda seguir en la vida sin ningún tipo de problemas. Y eso es un error llegar a pensar así. Dice Santiago, el apóstol Santiago, capítulo 4, hace estas preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es como si tuviésemos nosotros que parafrasear y diríamos, ¿por qué causa tienen tantos problemas? ¿Por qué causa tienen tantos pleitos? ¿Por qué sucede que en vez de estar ustedes gozándose de la causa de Cristo, están pasando cada vez más pleitos, problemas, los hogares divididos, las familias divididas, las consecuencias terribles, y uno apela erróneamente a decir, debe ser la voluntad de Dios. Dios es soberano, no se escapa ningún detalle, pero lo que sí tenemos que entender es que Dios es justo y que también nuestras actitudes de pecado y de injusticia delante de Dios se manifiestan con el justo juicio de Dios. Para eso usted tiene que entender dos cosas, que hay un juicio final, donde ese juicio final es para condenación, pero también tenemos nosotros que entender que nuestro Dios como juez justo tiene, y la Biblia evidencia, que hay juicios correctivos. ¿Saben qué son juicios correctivos? Lo que dice el escritor de Hebreos cuando dice que el padre a quien ama azota a su hijo con disciplina. Y uno dice, ¿cómo puede ser esta clase de amor? Yo busco amor y me dan un azote. Bueno, justamente,
Dice, si alguien no acepta la disciplina del padre, considérese que es un bastardo porque no quiere tener corrección. Pero cuando empezamos a entender que la corrección de parte del Padre, de un Dios justo, no nos va a pegar, no nos va a azotar, no nos va a disciplinar porque quiere, simplemente porque su justicia lo demanda. Entonces, podemos empezar a entender que nosotros, los hijos de Dios, que ya fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, podemos tener errores, podemos caer en pecado, podemos desviarnos del propósito, pero siempre el juicio de Dios se va a manifestar en forma correctiva. Por favor, apaguen los celulares, sean obedientes, ¿sí? Eso debemos entender nosotros, que es importante que cada uno de nosotros, la Escritura, debemos ponerla en práctica, puesto que nos dice la Escritura que de dónde vienen los pleitos. Inmediatamente agrega otra pregunta y dice lo siguiente: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Qué identifica acá? No es culpen a los demonios, no culpen a Satanás, no culpen a las circunstancias. Esto es a causa de ¿qué dice la Escritura? De vuestras pasiones. ¿Sabe qué son vuestras pasiones? Son la naturaleza de nuestra carne que busca satisfacer sus apetitos. Acá el apóstol Santiago dice que no necesitamos llamar a esto un conflicto espiritual con fuerza de las tinieblas, sino que identifiquemos las circunstancias de nuestro problema moral, hermanos, ¿sí? ¿Alguna vez usted se ha puesto a ver detenidamente los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son 10 leyes morales, pero son leyes morales que siguen vigentes, puesto que Dios es inmutable en cuanto a lo que Él demanda de la santidad de cada uno de nosotros. Pero las leyes morales están para los que no son cristianos como para los que son cristianos. Para los que no son cristianos es para que ellos tengan la conciencia despierta de que hay un Dios que dice: no cometas adulterio, no digas falso testimonio, no codicies la mujer de tu prójimo. Todos estos tipos de leyes morales, el que no es hijo de Dios, por más que no lea la Biblia, por más que no congregue en ningún lado, por más que no vaya a ningún lado, la conciencia está despierta por la ley moral de Dios establecida. ¿Para qué sirve? Todos nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, descarriados, sin Dios, ajenos a la ciudadanía del Señor. Pero en algún momento el mensaje de la palabra llegó y nos confrontó nuestra realidad y provocó que nosotros seamos, ¿qué cosa? Convertidos, transformados. Cuando llegó el arrepentimiento de parte de Dios y nosotros pudimos creer. Pero la ley moral sigue siendo vigente. Pero cuando estamos en Cristo ya somos libres de la ley moral. ¿Por qué? Porque la nueva naturaleza en Cristo no necesita que nos diga que no debemos adulterar, porque sabemos perfectamente que en Cristo eso no debe estar. Pero si nosotros lo hacemos, ¿qué dice el apóstol Santiago? Es por causa de sus propios apetitos y pasiones de la carne. Es concupiscencia. No es otra cosa. No culpe al demonio, no culpe al diablo, no culpe a otro. Es nuestra naturaleza. ¿Cuántos van entendiendo? Entonces, para poder profundizar, ya luego vamos a volver a Santiago, vamos a terminar con Santiago capítulo 4, necesitamos ver primeramente que ser y pertenecer al reino de Jesucristo significa que va a haber, porque siempre ha habido y lo habrá, confrontación hasta el día que Cristo regrese por segunda vez. Porque ¿en qué consiste el reino de Jesucristo? Que se ha extendido hasta lo último de la tierra por el mensaje, el evangelio de Jesucristo, a fin de suprimir todo dominio, toda potestad, todo imperio bajo a los pies de Jesucristo, bajo el gobierno absoluto de aquel que reina. Entonces, todo lo que nosotros hacemos y vivimos no es otra cosa más que confrontación. Vamos a analizar rápidamente esto. Guerra espiritual. Digo conmigo, guerra espiritual. Muy bien, cuando usted tiene un problema de salud, ¿usted qué piensa? ¿Que es un problema demoníaco o es un problema físico? ¿Físico? Pero en algún momento reprendemos.
cuando oramos? Hay una ensalada entonces. ¿Cómo se interpreta esto? Cuando tenemos un problema económico, crisis económica, ¿usted piensa que es una cuestión espiritual o es una cuestión monetaria, de falta de recursos? Podemos nosotros decir, bueno, es que la crisis, no hay trabajo, podemos decir muchas de esas cosas, pero siempre tenemos la tendencia de empezar a reprender. Y es una confusión que se arma. Decimos, ¿en qué consiste la guerra espiritual? Bueno, la misma palabra lo dice. La guerra es espiritual, no es terrenal. La guerra es espiritual, pero se manifiesta en lo terrenal. Y es lo que necesitamos nosotros entender, porque detrás del velo hay muchas cosas que nosotros no la comprendemos. Cualquier religión en el mundo, cualquier persona en el mundo puede darse cuenta y puede entender que más allá de nuestra vida natural hay una vida espiritual que combaten siempre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal. Hasta los dibujitos animados pasan estas cosas. Por eso están los defensores de la justicia, y hoy siempre aparecen los malvados. Siempre el concepto del hombre entiende de que hay una guerra en las esferas espirituales. Pero nosotros como iglesia no debemos ignorar de qué se trata. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Por qué causa el cristiano vive como vive o resulta esa clase de vida? ¿Cuál es el desencadenante de esto? ¿De qué aprovecha Cristo en la vida de un cristiano si nosotros estamos pendientes de que si nosotros sufrimos por esto es culpa de algún demonio que está haciendo tarea en mi vida? Vamos a prestar atención porque la Escritura nos da mucha luz acerca de esto. Lo primero que tenemos que entender, que la gente no sabe lo que Dios sabe, que la gente no ve lo que Dios ve. Y claramente Dios sabía que el reino iba a ser confrontativo y que iba a haber violencia desde el primer momento. Primero, porque Él todo lo sabe. Segundo, porque en su soberanía Él lo estableció así. Y tercero, porque lo dio a conocer en profecía en Génesis capítulo 3, cuando viene el juicio hacia la serpiente. ¿Se acuerda que le dijo? La simiente tuya tendrá pleito, guerra, enemistad con la simiente de la mujer. Hay una batalla, hay una guerra, pero la simiente de la mujer, ¿qué dice que iba a hacer? Te iba a aplastar la cabeza. La simiente tuya le iba a herir el calcañar, el talón simplemente. Pero la simiente de la mujer te iba a aplastar la cabeza. Claramente en tipología profética entendemos de que habla de Cristo y la iglesia en Cristo. Por eso Pablo dice en Romanos que en breve aplastaremos la cabeza de Satanás bajo los pies de la iglesia. Entonces ya había un concepto profético diseñado desde el primer momento que la Biblia lo evidencia. También podemos ver nosotros que en Génesis capítulo 6, versículo 5, Dios revela por qué causas iba a manifestar este conflicto espiritual. Que dice allí Génesis capítulo 6, versículo 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio que todo lo que había en el corazón del hombre era maldad. Y sabía que todo el mundo estaba en esa condición, así que apenas manifieste la persona de Jesucristo como llegada a este mundo, se iba a levantar la llamada guerra espiritual. Pero claramente vemos nosotros de que en todo momento la Biblia evidencia de que hay una guerra, una confrontación espiritual. Prestemos atención a esto, por favor. Prestemos atención sobre lo que la Escritura nos dice. Veamos Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Y Salomón revela otra cosa más. Eclesiastés capítulo 9, versículo 3. Dice así la Escritura: este mal hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está como
lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Vuelve a identificar de que claramente todos los hombres tienen su corazón lleno de mal. Génesis nos decía que Dios vio que el pensamiento de los hombres era de continuo el mal, solamente el mal. Y vamos a ver por último Jueces, capítulo 21, versículo 25, que hace referencia al estado natural del hombre cuando no tiene gobierno. Jueces, capítulo 21, versículo 25, es el último versículo del libro de Jueces. Dice así la Escritura: en esos días no había rey en Israel. ¿Y qué más dice allí? Y cada uno hacía lo que bien le parecía. El concepto de lo que bien le parecía no significa que ellos meditaban y pensaban qué es lo bueno que podemos hacer y lo hacían, sino que ya evidencia un corazón malvado, un corazón lleno de perversidad, que lo único que significa es una actitud egoísta de que cada uno hacía lo que se le antojaba. Esto quiere decir naturaleza del hombre. Entonces, el solo hecho de pensar de que a este mundo iba a venir Cristo, el Rey, y que iba a establecer un reino donde evidencia gobierno, donde evidencia autoridad, poder, dominio, territorio, súbditos, reyes, claramente podemos entender que iba a haber una confrontación, iba a haber guerra. Esa guerra espiritual solamente se la puede evidenciar cuando un cristiano verdaderamente es convertido. Y vamos a empezar a entender esto porque el concepto de guerra espiritual, vuelvo a decir, se lo ha reducido simplemente a la mística de echar fuera demonios. Hay muchas cosas por aprender. Sí tenemos autoridad y sí la Biblia evidencia de que hay confrontación con el reino de las tinieblas. Pero debemos levantar el telón, debemos correr la cortina, debemos ver, debemos identificar la realidad espiritual que para muchos, incluso en la iglesia cristiana, ignoran esta verdad. Y por esa razón es que muchas de estas personas que pertenecen a la iglesia están todavía bajo engaños y obviamente el engaño los mantiene cautivos. Debemos entender que mientras el ocultismo domine nuestros pensamientos, viviremos solo la realidad terrenal. La palabra ocultismo no significa algo que está relacionado netamente con el satanismo, sino con la ignorancia, con lo oculto, con lo que se desconoce. Y saben, hermanos, nosotros debemos estar en el plano espiritual que según la Escritura, el apóstol Pablo nos dice que juntamente con Cristo nos hizo sentar en lugares celestiales. Nuestra posición espiritual, nuestra altura espiritual, al haber sido regenerados, nacidos de nuevo, al haber entrado en la dimensión que pertenece al reino de Jesucristo, nos da la evidencia de que nosotros no podemos ignorar esta clase de cosas. ¿Qué es la guerra espiritual? Porque mientras nosotros permanezcamos en ocultismo en nuestros pensamientos, mientras se nos siga ocultando y nosotros sigamos ignorando lo que es la vida espiritual, solamente vamos a conocer un solo concepto, el concepto de la realidad terrenal. Entonces, cada vez que las cosas nos suceden en lo terrenal y vemos que las cosas salen mal y que todo viene mal y que tenemos problemas en la familia, que tenemos problemas con la salud, que tenemos problemas con el trabajo, que tenemos problemas de la economía, tenemos problemas de la sociedad, tenemos todo problema, la gente lo único que hace es buscar un culpable para decir es culpa del diablo, es culpa de los demonios, es culpa de otro. Pero cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que hay una realidad espiritual que la iglesia no debe ignorar, cuando yo empiezo a entender esto, empiezo a entender otra dimensión, empiezo a vivir otra dimensión. Esa dimensión se llama el reino de Jesucristo en nosotros. Somos nosotros la iglesia, somos nosotros el lugar donde Cristo ejerce gobierno. Por eso hay personas que no se sienten satisfechos con pertenecer a la iglesia de Cristo. Solamente buscan las
satisfacciones de la carne. Y ahí anda mucho en el tour, ¿no? En el tour de iglesia en iglesia buscando qué es lo que me hace bien a mí. Cuando empezamos a ver que nuestra realidad espiritual es vivir bajo el gobierno de Jesucristo. Las fuerzas ocultas de las tinieblas siempre, diga conmigo, siempre se oponen al camino de obediencia del cristiano hacia Dios. Usted es un cristiano, busca obedecer al Señor, es imposible que no se levante la oposición espiritual. Porque claramente nosotros entendemos y vemos de que Jesús dijo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Hay violencia, hermano. Claro, muchas personas están contentas por el crecimiento, por cómo la iglesia crece, pero crece aplicando métodos que no son bíblicos. Crecen porque se aplican métodos para que la gente entre a la institución sintiéndose a gusto. Y la Escritura dice, el mundo los oye porque vosotros sois del mundo. Cuando alguien habla como el mundo, se comporta como el mundo, se mimetiza como el mundo, trae práctica del mundo a la iglesia, naturalmente el mundo los va a oír, los va a alabar, los va a amar y va a pertenecer. O sea que tenemos una iglesia que en vez de ser santa, separada, apartada para Dios, es una iglesia que está totalmente mundanalizada. Y esa evidencia cada vez se ve más. Cuando alguien dice que la iglesia de Cristo, que es el reino donde Él ejerce autoridad, dominio, soberanía, donde las leyes del reino son vigentes, donde la cultura del reino debe ser expresada en la manera en que usted vive como un hijo de Dios, es niégate a ti mismo, sufre por causa de Cristo, penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Muchos dicen, no, esta no es la iglesia que yo busco, me voy a otra donde ahí hay mucho éxito y prosperidad. Cuidado con el engaño. Mientras el ocultismo siga estando en la mente del cristiano, jamás podrá entender y vivir la realidad espiritual. La realidad espiritual es cuando los ojos del Espíritu son abiertos, iluminados por la gracia del Señor, cuando Él nos revela por medio del Espíritu de sabiduría y de revelación, alumbra los ojos de nuestro entendimiento y podemos comprobar, conocer lo que nosotros tenemos. Entonces, ¿cómo es la operación de la fuerza de las tinieblas en contra del reino de Jesucristo? La Escritura muestra por lo menos 6 claros ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios nunca ocultó que la realidad espiritual es una confrontación con el reino de las tinieblas. Yo le voy a dar las citas para que usted las anote y las lea en su casa para una cuestión de tiempo, pero para que usted vea qué es lo que hay detrás de esa cortina, ¿sí? Por ejemplo, Génesis capítulo 3. Allí aparece claramente un personaje. ¿Quién es ese personaje que aparece allí en Génesis capítulo 3? Aparte de Adán y Eva, no había otro más. La serpiente. ¿Quién es la serpiente? La Escritura manifiesta en Apocalipsis, da la evidencia de quién es esa serpiente. Mira hasta dónde hay que llegar leyendo, ¿no? Para saber quién es la serpiente. ¿Quién dice que era la serpiente antigua? El diablo, Satanás. Pero lo dice la Escritura. Muchas conjeturas han salido diciendo, bueno, pero la serpiente no era el diablo. Hermanos, hay que leer toda la Escritura. Al final, en la Escritura dice que la serpiente antigua es el diablo, Satanás. La Escritura no está diciendo quién era. Ahora, lo que podemos entender nosotros es que allí aparece una confrontación. La causa de la caída del hombre fue la tentación que se manifestó por medio de la obra del tentador, Satanás. Allí estuvo. También podemos ver nosotros, ¿se acuerdan en 1 Samuel capítulo 16? Eso para que lo lea después usted. Cuando Dios había desechado al rey Saúl y había ungido a David como el nuevo rey. ¿Qué sucedió con Saúl? Dice que a David en ese momento vino el Espíritu Santo sobre él. Pero ¿qué pasó con el rey Saúl? En ese mismo momento el Espíritu se apartó de él.
y era atormentado por un espíritu inmundo de parte de Dios. Dice, ¿cómo Dios puede mandar un espíritu inmundo? Bueno, Dios es soberano. Dios ejerce autoridad y dominio sobre todas las cosas. Por eso es que debemos entender de qué se trata la guerra espiritual. Porque algunos creen que la guerra espiritual es poner a Satanás en el nivel de enemigo de Dios. Y esto es una blasfemia contra Dios. Debemos entender claramente que Dios es el que ejerce autoridad, dominio y soberanía sobre cada cosa que se pueda manifestar en este mundo, incluyendo autoridad sobre el mismísimo Satanás. En 1 Samuel capítulo 28 tiene otro ejemplo más. En 1 Reyes capítulo 22, para que lo lean también, otro ejemplo más. ¿Se acuerda que era el rey Josafat? Y decían, Micaías, ¿cómo haremos para que Micaías llegue a este estado de esta dirección profética que decía, ¿no? Ahora Dios dice, ¿quién inducirá? Se presentó Dios y estaban todos allí, dice, los distintos espíritus, y dice, yo le induciré. Y el Señor dice, ¿cómo? Lo induciré, yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Había 400 profetas. Fíjense ustedes de que no es que recibía la colaboración de un espíritu, sino que la soberanía de Dios, incluyendo de esa manera, podía utilizarla para el propósito del Señor. Me salté, primera de Samuel 28, ¿se acuerda de qué se trata? Cuando Saúl, ya viendo que estaba sitiado por los filisteos, estaba muerto de miedo, Samuel ya había muerto, se va encubiertamente a hacer una consulta a una pitonisa, a una espiritista, la bruja de Edom, ¿se acuerda? ¿Y qué sucedió? Cuando dice, necesito que me hagas traer aquí al profeta Samuel. ¿Para qué me has hecho venir? Y lo que habla era ni más ni menos el juicio de cómo iba a terminar, el final. Ahora hay muchas posturas teológicas que cuento de esto, pero ¿qué es lo que podemos entender, lo que estamos entendiendo soberanía de Dios? Dios no estaba asociado con el espiritismo, está condenado absolutamente, pero Dios en su soberanía utilizó incluso las fuerzas de las tinieblas mismas para que el rey reprobado, Saúl, reciba el veredicto del juicio de Dios, incluso por medio de esa manifestación. Y uno dice, wow, pero es soberanía de Dios. ¿O acaso no lo logró José llegar a donde llegó, por más que tenía todos sus hermanos malvados y de lo que querían hacer con él? Sin embargo, Dios utilizó esta realidad. Me van siguiendo, hermanos, ¿no? Muy bien, Job capítulo 1 y 2 es una evidencia para que usted vea. Usted sabe que Job era un hombre prudente, un hombre justo, que ofrecía sacrificio cada día por cada uno de sus hijos, que se juntaban a hacer banquetes y fiesta cada noche. Sin embargo, Job nunca supo el diálogo que tuvo Dios con Satanás. Nunca supo. ¿Por qué le vino toda esa calamidad? Usted se acuerda de eso, ¿no? Léalo después y va a ver que otra vez la Biblia evidencia de que hay algo que muchos no lo ven. Hay algo que muchos no lo ven, hay una realidad espiritual. Y por último, Zacarías capítulo 3, cuando dice claramente la visión del sumo sacerdote, que vino también Satanás y se puso a acusar. Otra vez evidencia lo que muchos no lo ven. Entonces podríamos preguntarnos quién es Satanás. Podríamos preguntarnos cuál es la naturaleza de esta lucha espiritual. También podríamos hacer la pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la derrota espiritual? Si yo no soy vencedor en cada una de estas luchas, ¿qué dice la palabra? ¿Por qué causa un cristiano puede caer derrotado? ¿Será que está subestimando? ¿Será que está ignorando la verdad bíblica? Hermanos, nosotros tenemos un Dios de mucha autoridad, de total autoridad. Él es autoridad, Él es poder. Y sobre esa autoridad y ese poder hemos sido nosotros encomendados a tener esa autoridad. Pero ¿cuál es el motivo?
Si analizamos rápidamente el texto de Génesis capítulo 3, porque esto se repite en todos, la desobediencia, claramente. Podemos ver primeramente que en Génesis capítulo 3 se ve a Dios como creador y a Satanás como criatura. Por eso viene como en forma de serpiente, una creación. No se manifiesta como un espíritu de engaño. Se manifiesta como una criatura, como lo que era. Segundo, tenemos que ver que es una criatura rebelándose contra el Creador. Por eso es que claramente hay un juicio y hay una sentencia y una maldición. Una criatura rebelándose contra el Creador. Dios dicta sentencia y pone maldición sobre Satanás, justamente porque no es Dios Satanás, es una creación, no es otra cosa más que una criatura. También podemos ver que Satanás estaba subordinado, puesto que Dios lo llamó a que rinda cuenta. ¿Qué has hecho?, le dice el Señor. Ahí estamos viendo la naturaleza y la característica de que ese Satanás no es par de Dios, no es nada, porque Dios es el creador y Satanás es simplemente una criatura. ¿Me está entendiendo? También podemos ver nosotros de que la derrota totalmente de Satanás se profetizó y se concretó con la llegada de Jesucristo, triunfando en la cruz del Calvario sobre todo principado, sobre toda potestad. Y esa victoria nos dio la victoria a nosotros también. Tenemos que entender, hermanos, que las criaturas claramente identifican que Satanás, como una criatura, no es diferente a nosotros como criatura, en el sentido de criaturas. Somos creación, Satanás es una creación. Pero lo que sí tenemos que entender nosotros es que en Cristo, al haber sido nosotros transformados en nueva criatura y ser participantes de la naturaleza divina de Cristo, nuestra posición y nuestra autoridad está por encima de todas las fuerzas de las tinieblas. Todas. ¿Me van entendiendo? Muy bien, estoy dando simplemente una introducción para que podamos entender de qué se trata esta guerra espiritual. Entonces, si podemos ver esto claramente, Satanás es un falso Dios. Es un falso Dios. Ejerce dominio sobre el cosmos, sobre el mundo, sobre el sistema organizado de ideas y pensamientos en contra de Dios. Pero esto tenemos que ver que Satanás tiene un solo escenario donde puede ejecutar su maldad. ¿Dónde creen? Acá, en la tierra. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. En el único lugar, en el único territorio donde puede llevar a cabo su ejercicio de acusador, de destructor, de asesino, de homicida, es en la tierra. ¿Dónde está usted? Estamos en el mundo. Por eso Jesús dijo: Padre, yo no te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes. La oración y la cobertura de Cristo es reino. Mientras yo esté en el reino de Jesucristo, mientras esté bajo las órdenes de Jesucristo, mientras yo me mueva bajo la dirección soberana de nuestro Rey, nadie debe temer. Pero ¿usted sabe lo que le pasó al hijo pródigo cuando abandonó la comarca del Padre? ¿Usted sabe qué le pasó al hijo pródigo cuando decidió voluntariamente salir de la cobertura del Padre? Usted sabe muy bien que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero cualquiera que se va, que sale de la cobertura, el llanto de Jesús fue diciendo: cómo quise juntarte como las gallinas juntas bajo sus alas a los polluelos, y no quisiste. ¿Cuántos lo están entendiendo? Hay una realidad espiritual que no podemos nosotros negarla. El dominio y el territorio donde Satanás ejerce su maldad es en la tierra, es en este mundo. Por eso es que hay juicio, por eso hay maldición, por eso es que en la caída Adán se asocia a la misma iniquidad de Satanás y Dios tiene que decirle: Adán, por culpa tuya la tierra será maldita, pero por tu culpa, no me culpes a mí. Cuando usted salga o escuche gente que dice: culpa de Dios, estamos así.
Por culpa de Dios están las guerras, por culpa de Dios tenemos el calentamiento global, no tenemos la capa de ozono. Y usted dígale, espere un poquito. Y agarre la Biblia y muéstrale en Génesis capítulo 3 del 15 en adelante. Dígale, la Biblia dice que por tu culpa la tierra está en maldición. Por eso que Cristo, el segundo Adán, trajo la redención, trajo la reestructuración de todas las cosas. Cuando Él se manifiesta en gloria, todo será manifestado en gloria, a la gloria de Cristo Jesús, los hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Ahí es donde nosotros queremos llegar. Y la tierra será libre. La creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque cuando Cristo venga nosotros seremos transformados en su gloria y la tierra será liberada a nuestra gloria. Gracias por su entusiasmo. Usted entiende, ¿no? ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¿Qué es guerra espiritual? Muy bien. Cuando dice la Escritura que hace referencia a la creación o el día de la creación en forma tipológica de Lucifer, ¿sí? Usted tiene en Isaías 14 y Ezequiel 28, cuando dice en el santo monte de Dios te puse y sobre piedras preciosas te paseabas. ¿Se acuerda de ese versículo? ¿Sí? Ahora, dice, los primores de los tamboriles y las flautas fueron preparadas para ti en el día de tu creación. Es una criatura, es creado. Y si es creado tiene principio y tiene final. El único que no tiene principio ni final es nuestro único, santo y soberano Dios, que es eterno y el autoexistente. Pero Él tiene principio y tiene final. El principio es en el día de tu creación y el final es cuando la simiente de la mujer te aplaste la cabeza. Será el final. Pero ¿qué podemos ver nosotros? Que dice que cuando el día fue creado, el día de la creación de Lucifer, el querubín protector grande, en el santo monte te puse. ¿Sabe qué era el santo monte de Dios? La tierra, el Génesis 1:1. El Génesis 1:1, cuando dice creó Dios los cielos y la tierra. Todo el planeta Tierra era el santo monte de Dios. Pero cuando se manifiesta la rebelión y fue expulsado de la relación de Dios por causa del pecado, la furia misma, la manifestación de la ira misma, es lo que provocó que la tierra sea un caos, un desorden. Por eso dice la Escritura que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Dios puede hacer algo desordenado? No. Por lo tanto, cuando Dios toma esos 6 días para reordenar, dice que Él empezó a poner todas las cosas en su lugar. Y en el capítulo 2, del versículo 15 en adelante, dice, y Dios creó un huerto en Edén. Las palabras son importantes chequearlas. Creó un huerto en Edén, un lugar geográfico, y puso allí el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal y todos los árboles deliciosos. Y al hombre que había formado lo puso en el huerto del Edén. Ya no era toda la tierra, sino que era un lugar geográfico que no tenía acceso nadie del campo. Por eso dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era la más astuta del campo. Y Adán era el responsable de guardar y labrar el Edén. La serpiente entró. Y cuando fue expulsado, no fue expulsado Adán a Marte, a Plutón o a Saturno, sino que fue expulsado fuera del Edén, al campo, a labrar la tierra. ¿Me está entendiendo? O sea que la rebelión satánica no fue en los cielos, como algunos suponen. Porque cuando Satanás se rebela, dice Isaías 14, del 13 en adelante, como caíste del cielo, querubín grande y protector, empieza a decir, dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿De dónde está hablando? ¿Del cielo está hablando o está en la tierra? Subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas. Claramente, la evidencia es que ese ser creado, Satanás,
en la tierra es donde Él ejerce dominio y autoridad. Fuera del Edén se transformó el cosmos, el mundo, el sistema organizado. ¿Qué evidencia? Génesis 6. La maldad de la gente era solamente el pensamiento estaba en el mal. ¿Cuál es la evidencia de la organización? Génesis 11. La torre de Babel. Estaban organizados, pero su corazón era perverso. ¿Se están dando cuenta? Entonces, si no entendemos o no vemos la realidad espiritual, nunca vamos a darnos cuenta qué es lo que pasa con el sentido de guerra espiritual. La guerra es espiritual, pero se hace territorial cuando nosotros no entendemos lo espiritual y solamente vemos lo terrenal. ¿Se acuerda de Giepsi, el asistente del profeta Eliseo? ¿Se acuerdan cuando estaba aterrorizado porque él veía el valle lleno de enemigos armados tremendamente? Y él decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le dijo, tranquilo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y él oró y dijo, Padre, abre los ojos para que él pueda ver. Y cuando fueron abiertos sus ojos, vio una cantidad, un ejército de seres espirituales, gente de a caballo poderosa, recién allí pudo ver. ¿Nunca estaban o estaban velados a los ojos de él? ¿Acaso no tenemos el mismo Dios? ¿Qué no hay? Nosotros no tenemos mayor ventaja que ellos todavía, puesto que Cristo ya venció. ¿De qué se trata esta guerra espiritual entonces? Y conmigo. Mi pensamiento. Aquí hay un mundo, ¿no? Acá hay todo un tema. Por eso, vamos a ver si llegamos a la armadura de Dios. ¿Y comienza con qué? ¿Qué es el yelmo? Dígalo en criollo. El casco. ¿Para qué sirve el casco? Para guardar la cabeza, los pensamientos. Aquí hay todo un problema, hermanos. No entender la guerra espiritual. ¿Vamos bien hasta acá? La soberanía de Dios actúa en un mundo malo, en un mundo perverso. Dios no está ajeno a las cosas que pasan, pero sin embargo, Él tiene habilidad suficiente, nuestro Dios, para que de lo malo Él lo transforme en algo bueno. Él saca provecho incluso de las cosas que están mal. ¿Se acuerdan el acertijo de Sansón a los filisteos? ¿Quién se acuerda? Vamos, lean la Biblia, muchachos. Había un acertijo. ¿Se acuerdan del acertijo? Era un acertijo. Dice, ¿se acuerdan el del león el león que estaba muerto y en la cabeza del león salió un panal de miel? Y del panal de miel había una dulzura. Y haciendo ese acertijo, ¿no? Decía, ¿cuál es la fiera? Haciendo referencia a la furia misma, que en su interior hay dulzura. Claro, no pueden entender, ¿no? Pero hace referencia a eso, a un león muerto y que allí estaba un panal de miel. Una tía abuela mía sabía decir, nos decía ella un verso, ¿no? Que decía, pobre flor que mal naciste, desgraciada fue tu suerte. El primer paso que diste te encontraste con la muerte. Si te corto es triste, si te dejo es fuerte, pero al dejarte con la vida es dejarte con la muerte. Y era un acertijo. Dice, ¿cómo es esto? Bueno, era una calavera de un animal muerto y que había nacido una hermosa plantita allí. Entonces fíjense, pobre flor, le decía, qué mal naciste, desgraciada fue tu suerte. El primer paso que diste, te encontraste con la muerte. Era una calavera. Si te corto, es triste. Si te dejo, es fuerte. Pero al dejarte con la vida, es dejarte con la muerte. Uno dice, ¿cómo es esto? Bueno, saben, hermanos, nosotros tenemos tendencia natural de quejarnos todo el tiempo. Nos quejamos, somos insatisfechos por naturaleza. Todo lo que tenemos no nos alcanza. La semana pasada hablamos de economía de Dios. Y la economía del reino no es decir no puedo porque no tengo, sino dar gracias por lo que tengo, producirlo y administrarlo. En eso consiste la economía.
Pero saben, hermanos, permanentemente estamos nosotros insatisfechos. En eso no se diferencia con la gente del mundo. Nada más que la gente del mundo busca a los brujos y nosotros creemos que Dios está obligado a sanarnos, a liberarnos, a bendecirnos, a prosperarnos y a darnos victoria en todas las cosas. Como si fuera que Dios nos debe algo a nosotros. Amados hermanos, Dios no nos debe nada. Ni siquiera Dios está obligado a salvarnos, ¿sabía usted? Es un acto ¿de qué? De gracia. ¿Y qué es la gracia? Es un favor que no merecíamos. Es un regalo inmerecido. Porque nos habíamos portado muy mal, habíamos hecho todo mal, habíamos ofendido, habíamos pecado y merecíamos la muerte y la condenación eterna. Sin embargo, Él nos regaló su gracia. No es injusto, porque Dios no es injusto. Pero la gracia de Dios se manifestó para que nosotros entendiéramos esto. Por eso es que no tenemos nosotros que andar diciendo, Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que liberar, Dios me tiene que prosperar. Dios, tranquilo. Dios tiene suficiente autoridad que de las mismas tinieblas Él puede hacer resplandecer la luz si quiere. Vamos a ver rapidísimos 3 versículos. Job capítulo 12, versículo 22. Job capítulo 12, versículo 22. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Dice, Él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios puede hacer esto. Veamos características de nuestro rey. Isaías capítulo 9, versículo 2. ¿Se acuerdan que habla describiendo quién es el rey? Isaías capítulo 9, versículo 2, dice en profecía lo siguiente. Fíjense ustedes, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué sucedió? Vio gran luz y los moradores de la tierra, sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué? Porque no importa cuán malo estaba este mundo, cuán difícil, no importa que todo el mundo haya estado descarriado por causa del pecado, Cristo vino. Él vino. Dios se encarnó y vino a este mundo. Y cuando Él llegó, dijo, el reino ha venido. El reino ha llegado. Arrepiéntanse. Él no decía, si ustedes quieren, Él decía, arrepiéntanse. Por eso dice, Hechos de los Apóstoles 17:30, Dios manda, Dios ordena a todo hombre, en todo lugar, que se arrepienta. ¿Saben por qué? Porque si uno no se arrepiente, ya está condenado, está en pecado. Porque el arrepentimiento es una orden. No es que si usted siente el arrepentirse, no es si usted nace en su arrepentimiento. Dios nos ordena. ¿Eso qué significa? Autoridad. ¿Qué quiere decir autoridad? Que ha venido el reino y Él dice, arrepiéntanse y creen en el Evangelio. ¿Quiénes son los que más creían cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio? Los publicanos, las rameras, ¿quién más dice? ¿Saben quiénes son los que más creían? ¿Saben quiénes son los que más creían y temblaban? Los demonios. Es más, nadie le conocía a Jesús, pero cuando Él empezó a ministrar, ¿qué hacían los demonios? Hijo del Altísimo, sabemos quién eres. ¿A qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús decía, cállate, vete de él, porque dice, no quería que lo conociera. Ellos ya lo conocían, ¿no? ¿Lo habrán visto antes? Hay un mundo espiritual que no se entiende lo que es guerra espiritual. Hay algo que usted debe entender. Quite el velo. Dese cuenta que no es lo terrenal. Pablo lo deja muy en claro cuando él dice, porque no tenemos lucha contra, no es terrenal, no es humano, no es físico. Nuestra lucha es espiritual. Porque nosotros hemos nacido del Espíritu, por lo tanto Satanás ahora nos ve como enemigos espirituales. La fuerza de las tinieblas nos ven como enemigos espirituales. En un mundo de tinieblas, los que hemos sido renacidos de Cristo somos la luz del mundo.
Usted ve simplemente caminando personas, pero la fuerza de las tinieblas ven luces. ¿Se imagina eso? Usted es luz. ¿Qué hace escondido? La luz no es para estar escondida, es para alumbrar. Tu vida en ilegalidad es la luz bajo la cama. Tu vida en legalidad es la luz en la altura para que todos puedan ver. ¿Cómo sabrán que están sucios si no ven la luz? La luz evidencia, la luz refleja la naturaleza. Pero acá vemos nosotros una realidad. Nosotros vemos simplemente personas, pero las fuerzas de las tinieblas ven claramente la luz. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. La luz de Cristo está en nosotros. La Escritura dice claramente, escuchen, lámpara de Jehová es vuestro espíritu. Y solo Dios hace quien entienda. Nosotros somos la lámpara. Y el Espíritu Santo de Dios y la vida de Cristo hace que nosotros seamos luz. Es una perfecta manifestación. Amén. Muy bien, vamos a Isaías 50, versículo 10. Isaías 50, versículo 10. Dice así el profeta: ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová? A ver, levante la mano. ¿Quién de ustedes hay uno que tema al Señor? Lo dice acá, pregunta Isaías, ¿no? ¿Quién de ustedes teme al Señor? Muy bien, dice, y oye la voz de su siervo. O sea que hay temor a Dios y mensajeros que hablan. Ahora fíjese que dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué hay que hacer? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su diestra. Pero ¿qué dice? ¿Qué responde los que no creen en el Señor? He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en donde seréis sepultados. ¿Sabe qué dice? Prenden su propia luz. En vez de andar con la luz de Cristo, prenden su propia luz. Levantan ustedes su propia antorcha. ¿Saben, hermanos? El juicio de Dios sobre los hijos de Aarón fue fuego extraño. No hay nada que se pueda negociar con Cristo. Pero ¿cómo es aplicar una vida que entendemos que estamos en guerra, que estamos en lucha? ¿Cómo vencemos? ¿Cómo aplicamos esto el día a día? Muy bien, vamos a desarrollar rápidamente lo que nos queda. Hay una lección aplastante, bíblica, claramente, de parte de Dios, que Él utiliza el mal para su gloria. ¿Sabía usted esto? Él utiliza el mar para su gloria. ¿Usted cree que fue bueno para Jonás que lo agarre una tempestad en el mar? ¿Habrá estado tranquilo Jonás? Se estaban muriendo todos, invocaban a dioses falsos, pasaba de todo. ¿Y Jonás dónde estaba? Durmiendo, ¿no? Cuando le dijeron, despiértate, invoca a tu Dios, ¿no ves que nos estamos hundiendo, vamos a morir todos? Jonás se dio cuenta, él sabía. ¿Vio que cuando uno ya tiene el sueño livianito y se hace esfuerzo para seguir durmiendo, para dormirse? Bueno, es como que Jonás se quería anular. Y él dice, bueno, muchachos, yo soy el problema, tírenme a mí y esto se va a parar. ¿Qué pensó Jonás? Él dijo, total, Dios va a mandar un gran pez, me va a tragar, me va a tener 3 días y después me vomita en Nínive. ¿Eso pensó él? ¿Qué pensaba que iba a pasar cuando lo tiren al agua a él? Que se iba a morir, ya está. Este es mi fin, este es el juicio, tírenme a mí y se para todo. ¿Creen que Jonás estaba tranquilo? Él estaba bien, voy a ser un mártir para el Señor. No, fue al agua y ahí estaba un pez. No dice que era una ballena, no, pero dice que era un gran pez. Se lo tragó. Mire, si alguna vez usted estuvo en un colectivo sucio,
A veces ese olor que tiene a veces el colectivo está sucio, ¿no? ¿Usted se imagina que estar dentro del vientre de un pez? No me quiero imaginar. No habrá estado nada cómodo. 3 días, pero la oración de Jonás allí adentro. Es que es glorioso lo que hace el Señor. Es como que Dios le dijo a Jonás, o vas en barco o vas en pez. Porque ¿a dónde lo vomitó el pez? En Nínive, ahí en el muelle, ahí, ¡puc!, entró. Soberanía de Dios. ¿Pero hay algo bueno de eso? Sí, Dios se glorificó. Y el que vivió esa situación habrá dicho, qué hermosa experiencia, ¿me gustaría repetirlo otra vez? No, absolutamente. Ahora, no hay situaciones agradables para nosotros. Y a veces no la entendemos y hay algunos que quieren decir, pero ¿por qué Dios me pasa todo esto? Como si fuera que Dios tiene que respondernos. La calamidad más grande la vivió Job y él cuando empezó a preguntar, Dios le dice, espera un poquito. Yo voy a preguntar y vos me vas a responder. Y lo acribilló a pregunta, ¿no? Léalo después a Job, del 38 en adelante. Te voy a preguntar, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba todas las cosas? Y empieza a hacer una serie de preguntas que Job queda sin palabra. Y termina reconociendo. Cuando Job recibe todo en restitución y aún más de lo que tenía, ¿qué dijo Job? Oh, me gustaría volver a experimentar esto, Señor. No. A veces uno dice por pura emoción, yo viviría 10 veces más lo que hice por causa de mi Cristo. En algunos casos creo que sí es así, pero las excepciones no son las reglas, hermano. Las situaciones que a veces nosotros no entendemos forman parte de la soberanía de Dios porque Dios puede transformar el mal que viene en Satanás con toda su fuerza de las tinieblas para sacar provecho para nosotros mismos, hermanos. Dios lo hace porque es soberano. Él puede cambiar esto. Con respecto a la economía, ¿se acuerdan ustedes cuando vino Pedro y le dijo, maestro, tenemos que pagar el impuesto para el templo? Pregunta, ¿tenía Jesús o no tenía tesorero? Pero era más fácil sacar una moneda al pez que a Judas, ¿no? Porque Judas era el tesorero. Y era ladrón, dice, ¿no? Pero él, ¿qué demostró Jesús? Mire, lo ilógico forma parte del reino de Dios. Le dijo, Pedro, anda, vas a pescar, vas a sacar un pez, abrir la boca y tiene 2 monedas. Paga para vos y para mí. Glorioso, ¿no? Y fue y sacó un pez y tenía 2 monedas. Pedro no le preguntó, maestro, ¿así vamos a cobrar el sueldo ahora? No le preguntó nada de esto. No hizo ningún comentario de esto. ¿Qué demostró con esto el Señor? ¿Sabe? Soberanía. Él demostró que Él cualquier situación la puede transformar para su gloria, cualquier situación la puede transformar para nuestro provecho incluso. Por eso Pablo dice, deje de quejarse, deje de andar llorando, sino que al contrario, den gracias en todo, porque esto es pura voluntad de Dios. Así que hermanos, dejen de tener esa cara, estén siempre y oren sin parar, den gracias en todo. Pero nosotros estamos, ay Señor, ¿y si hacemos un pacto? ¿Y si ayuno? ¿Y si me voy de peregrinaje? Eso no es guerra, eso es mística, eso no es entender la realidad espiritual. Pregúntale al que está al lado tuyo, ¿hasta cuándo vas a ir dando cabezazo a la pared, hermano? Decirle. Los malvados siempre intentaron el mal, como lo hizo Satanás, como lo hicieron los espíritus malos, como lo hicieron los falsos profetas, como lo hicieron los hermanos de José, como lo hicieron los caldeos opresores, como lo hicieron Amalek, enemigo del pueblo de Dios, y como lo hizo Judas y tantos más. Pero Dios convirtió todo ese mal para bien, para su gloria. Dios utiliza lo peor del mal para demostrar su gracia, su justicia y purificar a los rectos. ¿Saben, hermanos?
La justicia de Dios se muestra para que los impíos vean y sean inexcusables por la soberanía de Dios. Y la justicia de Dios es para que nos corrijan a nosotros también, hermanos. Dios, al que ama, disciplina, corrige. ¿Y por qué no vamos a aceptar, dijo Job a su esposa, que acaso vamos a recibir de Dios todo lo bueno y no lo malo? ¿O Dios puede dar algo malo? Es soberano. ¿A quién utilizó Dios para que venga lo malo? A Satanás. ¿Me está entendiendo? Oh, el concepto de guerra espiritual es tan amplio, hermano. Y allí anda la gente: diablo, te ato, te apago, te prendo, te enciendo, te reprendo, te mando al abismo, te mando para acá, te mando para allá. Conceptos místicos. ¿Quién nos desata al diablo? Dígame, porque todos los domingos lo atan y al otro domingo hay que volver a atarlo. ¿Quién nos desata? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo funciona? Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Tengo tanto, hermano, pero quiero tratar de que no corramos, sino que se asimile. No sé si alguno al Espíritu Santo le está convenciendo de que hicimos mal las cosas y hay que hacerlas correctamente. Pero ¿saben por qué muchas veces no nos pasó nada? Por la misericordia de Dios nada más. Y ahí andamos mojándole la oreja al diablo y andamos nosotros. La Biblia, vamos a concluir con eso, pero la Biblia nos dice en todo momento resistir, no dice atacar. Resistir, resistan, permanezcan, resistan firmes. ¿Y qué andamos nosotros? ¿Dónde anda el diablo? Misericordia de Dios. El modo en que Cristo ministraba era importante entender. Y el modo en que nosotros ministramos, o que la iglesia contemporánea ministra, a veces da mucho miedo. A veces sí. El peligro es no distinguir, hermanos, la diferencia entre el mal moral y el mal situacional. ¿De qué se trata el mal moral y el mal situacional? Una vez, hace muchos años, me acuerdo que cuando estábamos en calle Matienzo, un vecino nos sabía decir que, mire, dice, anoche a las 4 de la mañana parece que había un endemoniado en la calle y había un evangélico que gritaba, y cuando yo salía así, iba a ver la puerta, el evangélico lo tenía así a 4 patas arriba del endemoniado y le decía: espíritu de alcohol, vete, y le reprendía el espíritu de alcohol. Bueno, acá tenemos que entender esto. Sí hay autoridad, pero tenemos que distinguir claramente lo que es un mal moral y un mal situacional. Por ejemplo, ¿es bueno o es lícito reprender al espíritu de adulterio? No, porque ¿qué es el adulterio? Una manifestación ¿de qué? De la carne, de la concupiscencia. No es del espíritu, es de la carne. Reprende ese espíritu de envidia que tenés. O sea, ahí nomás le ponemos la camiseta de espíritus, de demonios. Pero la palabra, vamos rápido a Gálatas 5:19, veamos claramente qué es lo que dice el apóstol Pablo. ¿De qué se trata la guerra espiritual? ¿Se trata de hacer todo este tipo de cosas o es entender verdaderamente cómo ministró Jesús? ¿O cuál es nuestra tarea? Porque para algunos pareciera que más fácil es reprender al espíritu de la miseria que ir a trabajar. ¿O me equivoco? Espíritu de obesidad, sal fuera. Hermanos, deje de comer mal. Eso se llama administración, eso se llama cuidar el templo, se llama conducta. No se trata de hacer dieta, sino de cambiar los hábitos alimenticios. ¿Sí o no? Pero es que nos reímos porque es una realidad. ¿Sabe qué fácil es echarle la culpa al diablo? Es un demonio. Y suena lindo, claro, vende, claro, se llena de gente. Vio que ahora se pone en cartelera, ¿no? Gran campaña de milagros. Bueno, si empezamos a poner carteles, por ejemplo, hoy expulsamos al demonio de la obesidad. Mañana al demonio del juego. Gálatas capítulo 5, versículo
Vamos a leer desde el 16 para que vea lo que es una verdadera confrontación, pero acá identifica lo que es espíritu y lo que es carne, hermanos. Por eso es que no debemos confundir el mal moral de lo que es un mal situacional, algo que sucede. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis, ¿qué cosa dice? Los deseos de la carne, no dice los demonios que están en su carne. Dice los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra del espíritu. ¿Qué pasa con los apetitos de mi carne? Batallan contra mi vida espiritual. No es que se oponen al Espíritu Santo de Dios, no es que están poniendo... mire, ¿usted sabe que el Espíritu Santo de Dios es Dios? ¿Y usted cree que mi apetito de la carne va a ir en guerra contra Dios mismo? Dios no tiene enemigos, hermanos. Es contra mi vida espiritual. ¿Me está entendiendo? De la abundancia de tu corazón habla la boca. De lo que hay en tu vida evidencia lo que va a suceder. Dice, porque el deseo de la carne es contra del espíritu y el del espíritu es contra de la carne, y estos se oponen entre sí. Acá hay una guerra para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de los demonios. ¿Así dice? ¿De qué son? De la carne. Y enumera, vamos a decirlo fuerte, en voz alta, vamos: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas, porque es más largo, ya se había cansado Pablo. Y cosas, ¿sabe la lista que había allí, no? Pero ¿qué es más fácil para nosotros? Entrar al otro lado. Espíritu de celos. Espíritu de adulterio. Esas son prácticas, ejercicios, manifestaciones de la carne, la concupiscencia, el no gobierno de Cristo en la vida de una persona. Se manifiesta esto. ¿Eso es guerra espiritual? ¿Saben, hermanos? Usted dice, no, pero cuando yo reprendí el espíritu de adulterio se ha manifestado y se movía como víbora. Hermanos, yo también lo dije en otro tiempo por el velo. Yo también entendía esto, la manifestación. Vamos a leer detenidamente. Dice el versículo 19 que la carne también se manifiesta. Lea conmigo, versículo 19. Y, dígalo fuerte, y manifiestas son las obras de la carne. Pregunta, ¿se manifiesta la carne, sí o no? Y echa espuma. El diablo. ¿Qué es eso? La carne. La carne. La manifestación de la carne. Miren, yo creo que tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo para sujetar en el nombre de Jesucristo a cualquier fuerza de las tinieblas y obedecen, así como Jesús lo hacía. Cállate, sal fuera de él. Y hay gente que está, cállate, te reprendo, te mando al abismo, te tiro al fuego, y sí, o no tengo poder, o soy una persona que estoy en la carne, ministro con pecado. Hermano, el poder no es nuestro. El poder no es nuestro. Si yo tengo un revólver y voy a disparar contra alguien, ¡pum! Eso es porque estaba bien espiritualmente, salió la bala. No, era simplemente porque el arma funcionó. ¿Saben, hermanos, por qué hay gente que dice que cura en el nombre de Jesús? Por legalidad, no por santidad, no porque practican, no porque son redimidos por la sangre de Cristo. Simplemente. Pero debemos entender nosotros, hermanos, que la Escritura dice que se manifiestan. Si alguien toma y ejerce autoridad sobre un demonio, ese demonio no le queda otra cosa más que obedecer, porque mayor es el que está en nosotros. Pero si algo sigue y continúa,
Y todas las veces que hay reunión hay que ministrarle el demonio del adulterio al hermano. Todos los domingos, todas las veces que viene y se vuelve a tirar al hermano y se revuelca. Eso no es un espíritu. Eso es una manifestación de la carne. ¿Lo está entendiendo? ¿Por qué Jesús echaba fuera demonios? ¿Él necesitaba hacerlo? ¿Sabe por qué lo hacía? La Biblia dice, Jesús lo dijo, los incrédulos demandan señales. Los milagros y las señales son para los incrédulos. La iglesia que es creyente no necesita ver eso para creer. ¿Me está entendiendo? Nosotros hemos recibido la fe, que es un don de Dios, la fe de Jesucristo. Ahora, ¿existen milagros? Por supuesto que existen. Yo creo en los milagros. Hubo milagros en mi vida, en mi esposa, en mis hijos. Lo hemos visto en muchos de ustedes. Claro que hay milagros. Es lícito orar, pero por supuesto un cristiano no debe dejar de orar. Debe ejercer autoridad todos los días. ¿Sobre quién? Sobre el diablo. Empiece por usted. Ejerza autoridad. Dios te ha dado dominio propio. Pero ¿qué es la guerra espiritual entonces? Fíjese que Jesús lo que hacía era para traer evidencia de que el reino estaba, de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Eso lo declaró Nicodemo. Sabemos que nadie puede venir y hacer estas cosas si no es de parte de Dios, le dijo a Jesús. Porque era una evidencia. Y la utilidad del don enviado, impuesto y compartido directamente por comisión a los apóstoles era para extender el reino de los cielos. Pero claramente Jesús, una vez que sanaba a alguien, ¿qué decía Él? Vete y no cuentes nada a nadie. No digas nada a nadie. ¿Cuánto están entendiendo? No estoy diciendo que no existen los milagros. No estoy diciendo que no existe el poder. Creo, lo he vivido y quiero que siga siempre siendo en mí el Señor así. Pero no es lo que nosotros buscamos. Jesús dijo, ¿dónde están los 9 leprosos que se sanaron contigo? Sí se sanaron, pero uno solo volvió a dar gracias. ¿Y qué le dijo Jesús? Vete, tu fe te ha salvado. Se fueron sanito al infierno los otros 9, ¿no es cierto? Sanito entraron al infierno, pero no se salvaron. La sanidad, el milagro es una evidencia. No, usted sabe que estamos en el tiempo final donde el apóstol Pablo dice que el inicuo cuyo advenimiento será con gran poder y milagros como mentirosos de parte de Satanás, como una herramienta de engaño para los que se pierden, porque pone los ojos en los milagros y no en el Rey de Gloria. Manifiesta las obras de la carne. Tenemos que entender esto. La obra del poder de Cristo es para que se arrepientan y crean, para despertar la fe por medio del Evangelio, para evidenciar que el reino había llegado a la tierra. Amén. ¿Cuáles son los peligros de malinterpretar la guerra espiritual? El ocultismo. Las prácticas del ocultismo dentro de la iglesia. Vamos a ver rapidísimo Hechos 20, versículo 26. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? No voy a terminar hoy. Vamos a ver después cómo es o cómo se manifiesta esta guerra espiritual. Eso vamos a ver el próximo miércoles. Porque según la Escritura dice que nosotros hemos vencido, somos más que vencedores por Jesucristo. Y que Cristo nos lleva de triunfo en triunfo. Entonces, ¿cómo se logra esto? Eso lo vamos a ver el miércoles que viene. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 26. Pablo dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Número 1, para una verdadera guerra espiritual debemos nosotros entender que tenemos que ser atalayas, apercibir, declarar, ¿qué cosa? La verdad de la palabra de Dios. Decirle a cada persona lo que viene en verdad.
pero no andar inventando cosas místicas. Hermanos, hace unos par de meses atrás, una persona me había pedido si yo podía ir a limpiar la casa. Si tiene balde y lavandina, no hay problema, le digo. Pero ¿qué es el limpiar la casa para ellos? Porque a veces, se dieron cuenta que a veces nosotros somos considerados como los curanderos de turno, ¿no? Sí, porque hay ruido, porque se ha pasado una desgracia, hay ruido acá en la casa y para el colmo del interior. Bueno, cuando yo fui a esa casa, yo le dije, mire, yo voy a hablar de otra casa que hay que limpiar. Y voy a hablar de usted, de su vida. Voy a hablarle de lo único que puede limpiar, la sangre de Jesucristo, por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión, y empecé a decirle esto. Bueno, pero usted no sabe que acá esta casa, si usted la bendice esta casa, no va a haber más ruido. Mire, si tenemos que bendecir las cosas territoriales, no nos va a alcanzar porque todo el mundo está bajo el maligno. Ya les dije a usted que este lugar no es santo, ¿no? ¿Saben que no es santo? Este lugar es el santuario porque nosotros los santos nos reunimos. ¿Usted vio el nombre del santo que está ahí acá en la entrada? Cuando salga, fíjese. Pero ¿qué es lo que hace santo? La congregación de los santos. Pero nosotros estamos en un lugar donde todo está bajo el gobierno de Cristo. Por eso Jesús dice, Padre, no los quites, guárdalos. Yo te pido que los guardes del mal. Pero cuando yo entro en territorio peligroso, ahí se manifiesta la vulnerabilidad, cuando yo salgo de esa cobertura. Veo que nosotros podemos decir, mi casa es un Edén, es un lugar precioso. A mi casa, mire, uno respira gloria. Sí, pero en su casa usted también reniega, en su casa también peca. ¿Sí o no? Por ahí un chisme un poco. En la casa, total, estamos en confianza en la casa. Hay otros que en su propia casa muestran ese Edén, insultan, golpean a la esposa, maltratan, maldicen. Eso pasa en las casas de los cristianos, ¿no? Ahora, la casa es el lugar, no, hermano, no se equivoque. Es la vida del cristiano. Es la vida en sujeción, es la vida en santidad, es la práctica de la santidad. Por supuesto que si usted está en legalidad, bendice todo lo que usted tiene, porque bendito será todo lo que pisara la planta de vuestros pies. Eso es una realidad espiritual. Pero si yo no lo veo, voy a ver todos los mal. Y hay cosas que tenemos que entender porque Satanás es opositor, Satanás es enemigo de cada uno de nosotros. Pero claramente se manifiesta todo esto, ¿para qué? Para que nosotros no podamos cumplir el propósito de obedecer y glorificar a nuestro Padre. Para eso fuimos llamados. ¿Cuántos entienden esto? Muy bien, ¿qué dice Pablo? Fíjense en versículo 27, pero no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo? Ha anunciado todo el consejo de Dios, todo, no se quedó con ningún secreto, todo lo dio a conocer, toda la palabra, toda la doctrina, por eso es tan exquisito todo lo que hay en la Biblia. Pero dice el versículo 28, por tanto mirad por vosotros mismos. Por tanto, mirad por vosotros. Atalayas, fíjense primero por ustedes mismos. También esto es una reprensión para aquellos que están como pastores y ministros de la congregación y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, compró, hay un precio. Pero dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué cosa? Lobos como rapaces, feroces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos, ¿de dónde dice que van a salir? De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Aquí vemos nosotros que Pablo dice, sé que después que yo me vaya con toda la doctrina que le he enseñado, van a entrar lobos rapaces. Si dice entrar, ¿de dónde vienen? De afuera. ¿Pero por qué entran? Porque dicen que adentro hay quienes los reciben. ¿Por qué Jezabel es Jezabel? Porque hay una Acab que llora. Jezabel sin Acab no puede ser. ¿Por qué dentro de las iglesias tienen tanta facilidad de entrar el espíritu del mundo y hacer estrago? Porque adentro hay quienes reciben, hombres malvados. Traslademos esto de iglesia a su casa. ¿Por qué en su casa pueden entrar con tanta impunidad todas las fuerzas de las tinieblas para destruir su casa? Porque dentro de su casa hay personas no sometidas al gobierno de Jesucristo que abren la puerta y dicen bienvenido a todas esas prácticas. Y no se soluciona con llamar al pastor para que limpie la casa, para reprender o echar fuera demonios. ¿Cuánto están entendiendo? Es una vida. Mire que todavía no entramos al plano de la guerra espiritual, estamos dando evidencia de lo que la Escritura dice simplemente. ¿Cómo tenemos que comportarnos en esto? Muy bien, voy terminando. Voy a dejar para el miércoles que viene el tema de la armadura de Dios. Así que no se pierda, venga y siga aprendiendo en el nombre del Señor. Lo que sí podemos decir es que toda la Escritura ordena a algo: resistir. Resistir. ¿Sí? ¿Qué es resistir? Deme sinónimos. Soportar. ¿Qué más? Dígalo más criollo. Aguantar. ¿Qué más? Mantenerme firme. ¿Qué más? Perseverar. Muy bien, todos esos son sinónimos válidos para esta palabra. Vamos a ver Primera de Pedro 5:8. Y vamos a ir concluyendo. Este versículo es muy citado, es muy conocido y dice así: sed sobrios. Es todo lo contrario a estar ebrios, ¿no es cierto? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, no es el de Dios, es nuestro, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual atacar. Así dice, atacar. ¿Qué hay que hacer? ¿Quién es el que ataca? Desde el día de Juan el Bautista hasta ahora, el reino ataca, no, sufre violencia, es atacado. Usted cuando se convierte y su familia no, usted llega y dice: ahora sí, tiemblen porque soy un hijo de Dios y lo voy a tener todos los días en orden y en juicio. Así usted le dice. ¿Quiénes lo atacan? ¿Ellos lo atacan a ustedes? Ya te has vuelto, aleluya. Ya estás fanático. Ahora anda con la Biblia para todos lados. Ahora no se puede escuchar música. No se puede tomar una cervecita. Antes éramos felices, te dicen, ¿no? Jesús dijo: yo no vine a traer paz en la casa. Yo vine a traer división. Yo soy espada. Entre padres e hijos, hijos y padres. Dice Jesús, suegras y nueras. Dice. Ahora fíjense ustedes que ellos nos atacan. Pero el concepto de la mística de la guerra espiritual dice: no, nosotros somos la milicia. Vamos y ataquemos. Salgamos y confrontemos. Vamos y arrasemos con todas las cosas. ¿Eso dice la Biblia? ¿Cuál es nuestro máximo ejemplo a imitar?
¿Quién es nuestro máximo ejemplo a imitar? ¿En quién tenemos que poner los ojos? Jesús. Jesús, ¿tenía autoridad? Sí, toda. ¿Los demonios lo conocían? Claro. ¿Sobre Satanás tenía autoridad? Sí. ¿Qué hizo Jesús esos 3 años y medio? Él andaba, te vi, fuera, fuera usted también, y usted, fuera. ¿Andaba así? Si él ministraba liberación, era para demostrar que el reino había llegado y él era el rey. Segundo, para mostrar claramente de que en ningún otro hay salvación. Tercero, él lo hacía simplemente para que las multitudes se den cuenta que algo había pasado con la llegada de él, con el ministerio de él. Pero claramente Jesús lo hacía con un propósito definido. Jesús sabía en todo momento. Él conocía todo. Sabía que había en el corazón de todos. Nada se le escapaba. Formaban parte del don, de la manifestación de la omnisciencia, pero como don, porque él era hombre en ese momento. Él recibió esto por el Espíritu y él conocía todo. Él conocía todo esto. Pero Jesús lo hizo manifestando, ¿qué cosa? Bajo autoridad, sujeción de lo que el Padre hacía, lo que el Padre le mostraba. ¿Qué nos manda a nosotros hacer el Padre? Obedecer. ¿Y qué nos dice el Padre? Ataquen, resistan. Resistan. Si algo se manifiesta en tu contra, si hay, por ejemplo, tiempos de tribulación en tu casa, ¿qué vamos a hacer? Vigilia, ayuno y empecemos a reprender. Resista. Si hay problemas de salud, entréguele al Señor, encomiende al Señor su vida, confíe en Él y Él hará. Pero si vamos a entrar a reprender y vamos a... ¿Qué dice la palabra? Resista. Si hay tiempo de persecución, ¿qué va a hacer? Resista. La palabra, acá el apóstol Pedro dice al cual, está hablando del adversario del diablo, al cual resistid firmes, ¿en qué? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, escuche, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? En todo el mundo. En medio de las pruebas que tiene que hacer. Resista. Resista, como José. Él había soñado de que él iba a ser un gobernante, pero le cuenta a los hermanos se enfurecen. Le cuenta al padre, el padre lo hacía callar porque no le entendía. Dice, pero esto no es lo que yo soñé. Y lo agarraron los hermanos y lo querían matar. Y José habrá dicho, pero esto no es lo que yo soñé, sé que es momentáneo, ya va a pasar. Y después lo agarraron, lo metieron a un pozo, a una cisterna, allí a un lugar donde estaba desnudo y estaba allí atado, colgado, y él habrá dicho, pero esto no es lo que yo soñé. O sea que es momentáneo. Ya va a pasar. Y lo vendieron a los amalecitas como esclavos. Y allí iba José como esclavo dentro de una jaula. Y él dijo, pero esto no es lo que yo soñé. O sea que esto es momentáneo. Ya va a pasar. Y lo llevaron a Egipto como esclavo. Y allí estaba él como un esclavo sirviente. Y vino la esposa de Potifar. Y usted sabe todo lo que pasó. Y dijo, pero esto no es lo que yo soñé. Es momentáneo. Ya va a pasar. ¿Cuántos años estuvo José hasta que llegó al fin a cumplirse lo que él había soñado? Cuando usted esté viviendo situaciones que usted diga, pero Señor, esto no es lo que yo recibí de ti, esto no es lo que tú me habías dicho. O sea que es como momentáneo. Ya va a pasar. Por eso Pedro dice, amados, no se sorprendan por el fuego de la tribulación que está viniendo sobre ustedes como si alguna cosa extraña aconteciese. Gócense, porque son participantes de los mismos padecimientos que todos sus hermanos en Cristo Jesús. Pero dice el versículo 10, el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cuánto? Eternamente. Un poco de tiempo. Alfredo, es un poco de tiempo. Amén.
Hermano, es un poco más de tiempo. ¿Pero hasta cuándo? ¿Qué sé yo? La Biblia dice que es un poco de tiempo. Pero ya llevo años así. Bueno, es poco comparado a una eternidad de gozo. ¿O no? Ramón, es un poco de tiempo. Las pruebas. Ya está, ya va a pasar. ¿Estás viviendo aflicciones? Decir que está lo tuyo. Ya va a pasar, hermano. Es un poco de tiempo. ¿Por qué? Porque Dios se glorifica. Dice, hermanos, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo, nuestro glorioso Señor, Él mismo, aleluya, Él mismo, ¿qué hará? ¿Qué dice? Nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Termino con Santiago capítulo 4. Termino con leyéndolo, ¿sí? El miércoles que viene vamos a ver qué necesita un cristiano vivir. No tan solo practicar, vivir. ¿Será necesaria una vida de oración? Claro que sí. Alguien dijo, mucha oración, mucho poder. Poca oración, nada de oración. ¿En qué ranking está usted? ¿Se da cuenta? Hay que ver esto, ¿no? Vamos a ver después Efesios. Efesios es muy claro. Todo lo que dice la armadura de Dios. Vamos a ver, capítulo 4 de Santiago y terminamos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este versículo lo conoce todo el mundo evangélico, pero no le interesa. Dios mío, las cosas que publican por internet algunos, debería darles vergüenza. Arrepiéntanse. Y si no tienen conducta, agarre esa computadora y préndale fuego. Porque va a rendir cuenta delante del Señor. Cuidado. Me da vergüenza muchas veces ajena. Pero ¿saben? Quieren hallar más simpatías con el mundo. Quieren ser aprobados por el mundo. Quieren que el mundo le comente y digan, wow, qué bueno lo que pusiste. Dios conoce el corazón y la intención. Cuidado, amado hermano. Usted sabe que estamos en un reality, ¿no? Cámaras por todos lados nos ven. La computadora te dice todo acerca de vos, lo que vos publicás, quién sos, todo. Estamos en el tiempo tan claro que todo lo que todo lo que está oculto sale a la luz, no se puede ocultar. Pero solo corre el impío sin que nadie lo persiga. Pero el que está en justicia, el Señor, puede estar confiado, puede estar seguro. ¿Qué dice acá la palabra? Adúlteros, aluciendo a la infidelidad, infieles, como una infidelidad matrimonial, adúlteros. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Cuántos quieren ser enemigos de Dios por la fracción de la milésima de un segundo? ¿Usted quiere ser enemigo de Dios? Pero así no pasa nada, dijo la serpiente a Eva. No pasa nada. ¿Saben por qué no pasa nada? Por la gracia y la misericordia de Dios. Pero por tu dureza de corazón y tu corazón no arrepentido, atesoras iras para el día de la ira, eso dice la palabra, y en la manifestación del justo juicio de Dios. ¿Qué hay que hacer? Confiésalo, arrepiéntete, busca el gobierno de Cristo. Y dice la palabra, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las Escrituras dicen en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros,
¿Cómo nos anhela? Sabe que tenemos al Dios celoso que no te va a dejar nunca. El celo de Dios no es inmundo como el celo de los hombres, es un celo santo. Pero Él dejó claramente, soy un Dios celoso, no te quiero compartir con nadie. Y para mí es lo más glorioso que mi Dios me tenga celo. No se da cuenta que coquetear con el mundo no es otra cosa más que el mismísimo adulterio. Claro, algunos dicen, no, pero si yo no me he acostado con ninguna mujer. Hermanos, esa es la realidad terrenal. ¿No lo ve que hay una realidad espiritual que se llama adulterio espiritual? Cada vez se me para así los pelos cuando escucho una famosa radio cristiana en Tucumán. Todo música mundana desde la mañana hasta la noche. A bailar, a bailar, a bailar. Hermosa cumbia, hermosa música. Sí, es doquime, no tengo problema de decirlo. Pero es que hay que ganar a la gente. Hermanos, la Biblia nos enseña a pescar con redes y no con anzuelo. ¿Sabe qué hace el anzuelo? Disfraza con carnada, no se lo ve y el pescadito viene y muerde y queda totalmente engañado. La red es la manera de pescar que cuando arrastraste la red se sienta a separar los peces buenos y los malos. Reino. Así dijo Jesús. El reino de los cielos es como una gran red, ¿no? Terminamos. Versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Bendito sea tu nombre, Señor. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo. ¿Lo ven allí? ¿O dice atacar al diablo? Resistid al diablo. ¿Y qué sucederá? Y Él huirá de vosotros. ¿Cuándo el diablo huye? ¿Cuando lo atacamos o cuando lo resistimos? ¿Y por qué la gente lo quiere atacar? Porque estamos entendiendo mal la guerra espiritual. No hay exactamente, no hay una vida sometida a Dios. No hay gobierno. ¿Quién gobierna tu vida? La mayor guerra espiritual es yo rindiéndome a los pies de Jesucristo como mi Rey. Él gobierna, porque Él es el vencedor y nosotros más que vencedores por medio de Él. Resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acordaos de Dios y acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, ¿qué dice? Limpiad las manos. Y vosotros todos los de doble ánimo, ¿qué hay que hacer? Purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro. Vio que hay mucha gente cristiana que dice, estamos bien, estamos felices, total aquello el abasto nos hacen de cuento, pues ya todos los fines de semana venimos. ¿Eso es felicidad? No. Eso es promiscuo. Eso no es santidad. La palabra nos dice otra cosa. La palabra nos dice que se convierta tu risa en llanto. ¿Por qué? ¿Sabe qué produce eso? ¿Sabe qué produce vuestro gozo en tristeza? Eso lo produce el verdadero arrepentimiento. Porque la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para vida. Mas la tristeza de este mundo produce muerte. Amados hermanos, si recapacitamos y entendemos la verdad de lo que significa una verdadera guerra espiritual, no es otra cosa más que practicar la santidad. Porque mientras más santos somos, más guerra vamos a tener. Y mientras más guerra tenemos por causa de Cristo, más coronas vas a ganar. Por eso Pablo dijo, he peleado la batalla,
he ganado la carrera, he guardado la fe. Ahora estoy dispuesto a buscar mi corona. Y no tan solo para mí, sino para todos los que aman su venida, al cual el Señor preparó de antemano para todos en aquel día. ¿Quiere ganar corona? ¿Cuántos quieren victoria? Hay lucha entonces. No hay victoria sin lucha. ¿Cómo anda, hermano? Ay, usted no sabe. Aleluya, hermano, está luchando. Si es por causa de Cristo, gloria a Dios. ¿Cómo anda, hermano? Mal, usted sabe todo lo que me ha pasado. ¿Es por causa de Cristo? No, por causa de Cristo es que ando chiniteando, ando con esto, con... hermano, ¿sabe? No es el demonio, es nuestro Padre que lo está corrigiendo. Te ama, gozate, si no, no seré tu Padre, si no quiere que nada te pase. ¿Cuántos están entendiendo? Vamos a continuar el miércoles que viene. La guerra espiritual es espiritual, pero vamos a explicar esa parábola de cómo se hizo territorial y cómo vuelve a ser otra vez espiritual. Vamos a orar en el nombre del Señor. Ejerza discernimiento, ¿sí? Identifique cuál es el mal moral y cuál es el mal situacional. Pero si hay cosas que son de la carne, bueno, corríjase, sométase, crucifique su carne. Pero si hay cosas que no son por frutos de la carne, sino por consecuencias espirituales, entonces resista firme en el Señor. Amén. Algunos piensan entonces que somos un reino cobarde, que tenemos que estar ahí esperando que nos pegue. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él le dijo a Pilato: si yo me someto es porque mi Padre te ha dado esa autoridad. Y le dijo a Pedro: Pedro, ¿crees que si yo no llamo, no vendrían los ángeles, legiones de ángeles? Y ¿vos crees, Pedro, que yo necesito de tu ayuda para defenderme? Estás equivocado. Pero ¿por qué Cristo resistió? ¿Por qué Él se sometió? Por la soberanía y la gloria del Padre. Padre, como sea tu voluntad, así sea hecho. ¿Me entiende, hermano? Nosotros somos privilegiados porque aunque caemos, nos levantamos. Y aunque estemos en tinieblas, Jehová nuestro Dios es luz para nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre, la gloria sea para ti. Te damos toda la honra, la gloria, el poder. Nuestro Rey, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Kyrios, el que nos ha dado vida, el que nos ha hecho vivir una realidad espiritual que no la conocíamos. Él se merece la gloria y la honra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que esta noche pueden escuchar esta enseñanza. Sí, Señor, por tu Espíritu Santo y por tu palabra que es útil para corregirnos, para enseñarnos, para instruirnos. Sabemos que hay muchas cosas que hicimos mal y te pedimos perdón. Pero enséñanos en tu verdad. Enséñanos en la ley de tu palabra, en tu justicia, a hacer lo que tú eres, lo que tú demandas. Por eso, Padre Celestial, mi alma te alaba y se goza en el Dios de mi salvación, por lo que has hecho, por tu cuidado, por la protección que tenemos por ser ciudadanos de tu reino. Gracias, Señor. Te alabo con todo mi corazón y te doy gracias y te amo, Señor. Te amamos con un corazón agradecido infinitamente. Enséñanos a ver tu palabra con la realidad espiritual, con el velo corrido, con la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas, cuando iluminas los ojos de nuestro entendimiento. Bendice a tu iglesia, bendice a mis hermanos. Ayúdanos a poner en práctica esta verdad y que podamos entender lo que es vivir
sometidos a ti con la armadura de Dios. Gracias, Señor, por tu autoridad y gracias porque tú eres eterno, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor. Bendice a mis hermanos que vienen con alegría y con sencillez de corazón a ofrendarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.